Estructura de automatismo. El equipo está conformado por Alejandro de los Santos Orozco, Irving Magvis Castro Salvador, Aquino de Jesús Luis José y su servidor Yancor García José Arturo. Etapas de realización de un automatismo. Comenzamos con el diseño y la funcionalidad. Se corresponde con el estudio meticuloso de las funciones básicas que debe realizar el automatismo. En esta fase debemos concretar con precisión el comportamiento del automatismo y clarificar con nitidez todas y cada una de las operaciones que éste debe solventar, de modo que deben evitarse ambigüedades y sofisticaciones superfluas. También tenemos el dimensionado de dispositivos. En esta fase debe servirnos para elegir el conjunto de dispositivos apropiado para realizar el automatismo. Con este propósito debemos calcular la potencia eléctrica que debe aceptar o proporcionar cada uno de los elementos del automatismo, dimensionar los cables de alimentación y la señal, prever la vida útil de los mecanismos utilizados, analizar cuidadosamente las características de las señales usadas en la interconexión de los diferentes módulos y prever los necesarios elementos de seguridad y mantenimiento. Tenemos el esquema eléctrico. Este es el objetivo principal de esta fase, es la confección, el esquema eléctrico del automatismo. Debe ser complejo y hemos de confeccionarlo con una notación clara y comprensible, en el que estén presentados todos los componentes perfectamente conectados y referenciados. Continuando con las etapas, tenemos el ensayo y la prueba. Una vez realizada la instalación del automatismo, se realizará su ensayo y prueba. En esta fase será conveniente actuar con un plan de trabajo previamente establecido que contemple la entrada en funcionamiento progresiva y en secuencia de las diferentes partes del automatismo. Cada parte deberá ser probada de forma aislada y en las condiciones de trabajo más realistas antes de interactuar simultáneamente con el resto. Esta base debe de servir además para corregir las posibles anomalías o realizar los ajustes pertinentes antes de la entrada en servicio del automatismo. También tenemos lo que es la puesta en servicio, que es solo si el automatismo funciona de forma satisfactoria en la fase de prueba. Podemos abordar las fases que están puestas en servicio. Resulta una temeridad trabajar con un automatismo que presente deficiencias de funcionamiento o en el que no hayan sido probados todos sus componentes. La puesta en servicio del automatismo debe ir acompañada siempre de un manual de operación que recoja de forma explícita todos aquellos aspectos necesarios para la explotación del sistema, y también de otro manual de intervención para los casos en los que se produzcan averías o debamos realizar un mantenimiento. Bueno, yo les voy a hablar los tipos de control. Hay dos, automatismo cableados y automatismo programado. Los automatismos cableados son aquellos que se implementan por medio de una unión física y entre lo que forman el sistema de control. El automatismo programado son aquellos que se realizan utilizando la automa- los autómatas programables o los controladores programables. Uno de ellos más conocido es el PLC. Un ejemplo sería la CNC, ya que está diseñado para el control de movimiento por ejes o para las aplicaciones de corte y maquinado de piezas. Y los más comunes es el torno y la fresadora para la fabricación de moldes o piezas de maquinado. Eso sería un ejemplo de donde entrarían los tipos de, de control. Clasificaciones de señales. Existen varias maneras de clasificar una señal en base a propiedades, criterios y características, por lo que a continuación las podemos clasificar como fenomenológico, basado en la posibilidad de predecir o no la evolución exacta de la señal a través del tiempo; morfológica, basado en el carácter continuo o discreto en la amplitud de la señal o de la variable independiente; propiedades, basado en las características de la señal como simetría, invariancia, linealidad, estabilidad, memoria, estáticos y causalidad; dimensional, basado en el número de variables independientes del modelo de la señal; energético, basado en si poseen o no energía finita; y espectral, basado en la forma en la distribución de frecuencias del espectro de la señal. Ahora, las señales pueden ser divididas en analógica y señales digitales. La analógica es aquella cuya magnitud evoluciona de forma continua en el tiempo, es decir, que su valor varía de forma gradual. Y la digital es aquella que puede adquirir únicamente dos estados, el estado alto o 1 o el estado bajo 0. Generalmente el estado alto sirve para indicar la presencia de cualquier evento, es decir, la existencia de una tensión o corriente, con independencia de su magnitud.
la aparición de una señal de alarme, la activación de una determinada maniobra, etc. Recíprocamente, el estado bajo suele ser utilizado para indicar la ausencia de tal evento. Descripción de los componentes que integran un automatismo. Máquina o planta es el elemento principal del control automático. Puede estar constituido por un único aparato, motor eléctrico, bomba hidráulica, compresor de aire, máquina de herramienta, etc. Fuente de energía es el medio empleado para realizar el control. En el automatismo eléctrico, este medio lo constituye la energía eléctrica aplicada a sus distintas formas, como las tensiones continuas o alternas de baja potencia para la alimentación de dispositivos de control y señalización. Controlador o autómata es el dispositivo o conjunto de dispositivos encargados de establecer el criterio de control, partiendo de la señal proporcionada por el detector o sensor esclavado en la máquina o planta, y de acuerdo con las indicaciones del operador o algún criterio de actuación previamente definido. Actuador es el dispositivo utilizado para modificar la aportación de energía que se suministra a la máquina o a la planta. Sensor es el elemento empleado para medir o detectar la magnitud de la variable que deseamos controlar. Adquiere o detecta el nivel de parámetro objeto de control y envía correspondiente señal, habitualmente eléctrica, al dispositivo controlador. Operador es el conjunto de elementos de mando y señalización que facilita el intercambio de información entre personas y automatismos para modificar o corregir las condiciones de actuación de la máquina o planta de control. Tema 1.5. Simbología en norma americana y norma europea. ¿Para qué nos sirve saber los dos tipos? Bien, como podemos saber, en diferentes empresas se emplean, depende al equipo que puedan traer, ya sea europeo o americano. En la industria, cada empresa tiene sus diferentes marcas y diferentes cronogramas, tanto simbología. ¿Qué viene a hacer esto? Nosotros tenemos que saber ocuparlos, depende a la empresa donde vayamos a trabajar. A continuación podemos ver nuestras siguientes tablas con nuestros distintos símbolos. Primero tenemos nuestro relé en diferentes formas y símbolos. Tenemos el símbolo americano, símbolo europeo, tenemos lo que es relé enclavado y relé desenclavado, tanto americano como europeo. La siguiente tabla de abajo nos muestra temporización a la desconexión, símbolo americano y símbolo europeo. Los siguientes símbolos son solenoide, indicador luminoso, elemento de calefacción y motor monofásico en sus dos versiones del símbolo. En nuestra siguiente hoja tenemos motor trifásico, diodo, contactos NA y NAND, tenemos diodo electroluminiscente, bien conocido como LED, resistencia, relé térmico de sobrecarga, también en sus dos versiones. Aquí en nuestra siguiente página tenemos interruptor multiposicional, interruptor posicional mecánico, interruptores de proximidad y interruptores de presión, interruptores térmicos, interruptores de nivel. Estas son todas las simbologías que se ocupan en este campo de los controladores lógicos programables. Tema 1.6. Sistemas de control híbridos. En esta ocasión les daremos una breve explicación de los sistemas de controles híbridos. Los sistemas de controles híbridos son los controladores comunes empleados en las industrias a partir de un PC, un PLC, microcontrolador y otros. Estos controladores tienen la capacidad de interactuar con variables analógicas como temperatura, pH, humedad relativa, posición, presión, etc. y discretas on-off de válvulas, motores y demás. Una característica principal de los controladores híbridos es la capacidad de implementar en los sistemas de supervisión en procesos continuos y discretos. Palabras claves: simulación de control híbrido, sistema de eventos discretos autónomos de estado finito, code blocks. Bien, muchas gracias por su atención y a nuestros compañeros, tanto a nuestro respectivo docente.